Pues muy buenas tardes tengamos todos. El día de hoy es un día quizá de sentimientos encontrados. Primero, por el gusto de terminar una obra, de ver concluido un trabajo que se extiende no por 2 años, que es lo que prácticamente nos llevó la elaboración de este proyecto editorial, sino porque se suman 4 más a un proyecto que el Colegio de Jalisco inició en el 2019 a raíz de una convocatoria que nos hiciera el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en torno a los graves problemas que padece Jalisco. A partir de entonces, lo que nosotros empezamos a elaborar, un trabajo conjunto entre las líneas de investigación del colegio, y como resultado ha sido una serie de productos que nos han permitido asomarnos a fronteras del conocimiento y de problemáticas que hoy padecemos, no solamente en la región, sino también en México y que se extienden a lo largo de América Latina. Iniciamos con un proyecto sobre un repositorio digital en materia de desaparición de personas, liderado por nuestro presidente, el doctor Roberto Arias de la Mora, y a partir de eso, su elaboración misma nos permitió una vinculación no solamente con personas, sino también con problemáticas complejas. Nos vinculamos a organismos ciudadanos de apoyo, de especialistas, de grupos solidarios, con instancias gubernamentales que estaban comprometidas con el proceso mismo de la solución de este problema, y también con colegas especializados en diferentes áreas, no solamente del ámbito sociológico, politológico o institucional, sino que se abrió un amplio diálogo y que a partir de ese empezamos a observar que el problema no se podía consumir en la responsabilidad institucional o en el esfuerzo solidario de alguno de los grupos. Considerábamos que era necesario extender este esfuerzo a un diálogo mucho más amplio, y como resultado lanzamos una convocatoria abierta desde el colegio en el que participaron más de 42 proyectos. De estos 42 proyectos, yo me atrevo a decir que todos estaban extraordinariamente pensados, diseñados en términos de la problemática específica de la desaparición de personas. Sin embargo, por cuestiones editoriales, como ustedes comprenderán, trabajar 42 proyectos no es muy fácil, y sobre todo cuando algunos de ellos tenían un perfil muy específico y que no se reunían en los términos de la convocatoria. A menos de que algunos de los autores que habían propuesto alguna idea, alguna temática, tuvieron contratiempos y no pudimos entregar en su conjunto. Este trabajo lo recibimos con 16 productos extraordinariamente bien elaborados, bien pensados, desde problemáticas locales hasta problemáticas muy amplias de registros históricos, de análisis geopolíticos, en fin. Y la decisión del comité que se formó para hacer su evaluación decidió separarlo en 2 volúmenes. De ahí un tanto la explicación de que este proyecto, que es conjunto, hoy lo pudiésemos entender o visualizar en 2 obras que de alguna manera dialogan entre sí. Por un lado, reunimos aquellos materiales que consideramos que planteaban el problema, pero no planteado el problema de manera unívoca, sino en un ámbito de ambigüedades, de contradicciones, de avances, pero también de retrocesos significativos. Y por el otro lado, decidimos crear un espacio alterno en donde estas dificultades quizás podrían tener un diálogo a través de alternativas, si no de solución al problema, sí de respuestas concretas a aquellos cuellos de botella que desde la academia, desde el fenómeno mismo de los familiares y del proceso institucional estaban aturados. Esto es un poco la explicación de por qué esta obra está compuesta de 2 libros. Por un lado, las ambigüedades que representa las contradicciones del fenómeno de la desaparición, y por otro lado, un espacio en donde quizás podamos reflexionar alternativas de salida, de respuestas y de un diálogo más conjunto, ¿no? El día de hoy me da, yo lo decía, es un tanto de sentidos contrarios, porque si bien estamos celebrando este cierre, este ciclo de trabajo de 6 años, también estamos hablando de un problema que todavía está muy pospuesto.
Nos encontramos con contradicciones intensas como aquellas que las que hemos desarrollado instancias, leyes, normas, pero por otro lado tenemos incrementos significativos en los registros de desaparición. No estamos hablando de la desaparición de más de 100,000 personas en México. Estamos hablando del dolor de más de 100,000 familias que hoy reproducen y exportan su experiencia hacia otros lados. Hemos pasado en este proceso de la reconstrucción de nuestra individualidad, nuestra identidad como investigadores, como familiares, como representantes institucionales, y hemos transitado en pocos años hacia una infraestructura normativa institucional más fuerte y sin embargo los retrasos o el rezago se sigue acumulando. Por eso es que esta presentación creo que de alguna manera, nos hace que reflexionemos en torno a esta gran preocupación. Me da gusto el día de hoy, en el apartado de los ánimos y de las celebraciones, estar reunidos con no solamente grupos de especialistas, sino de amigos, de colaboradores. El primer reconocimiento que quiero hacer es a los autores de este trabajo, 16 capítulos. No es fácil la coordinación porque son de estos 16 capítulos, son 21 autores de 13 universidades diferentes, de centros de investigación, y también acompañados del apoyo de 3 colectivos solidarios y especializados. Entonces, esta es una obra múltiple, no solamente por su dedicación temática, sino por su integración multidisciplinaria. Eh, Celebro también el apoyo que hoy tenemos, la compañía solidaria del que hemos sido objeto desde hace un buen tiempo, del Consejo Ciudadano de Seguridad. Lamentamos que no esté Mayra con nosotros, ni Ana Isabel. Esperemos que esté en línea, pero bueno, sabemos de su apoyo incondicional y solidario, ¿no? Pero por otro lado, también agradecemos la compañía de Azucena, que gratamente hoy está con nosotros. Sí. También agradezco mucho el apoyo, la asistencia, este acompañamiento que de alguna manera ha sido un diálogo institucional con equipos de trabajo comprometidos con con la experiencia misma de la localización de personas, en especial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a su director, Dorian Quevedo, a Víctor también, le agradecemos mucho su apoyo, su acompañamiento, y en general la presencia de todos y cada uno de ustedes. Son 16, perdón, sí, 16 capítulos, y me cuesta mucho trabajo no enunciar a los autores. Quisieras y les pediría un tanto la paciencia a ustedes porque la lista es larga. Los nombres de los capítulos son, algunos de ellos extensos y algunos son difíciles de entenderlos de manera directa, pero encierran una complejidad enorme. Entonces, con el ánimo de dar testimonio de su presencia, algunos los tenemos en línea, pero quisiera yo mencionar mi gratitud a Isaac Vargas de la Universidad de Toronto, Canadá, que escribió un texto en torno a la desaparición en los márgenes como un análisis etnográfico realizado en los Altos de Jalisco. También a Martín Recanati de la Universidad Nacional General de San Martín en Argentina, que escribió un interesante texto titulado Luciano nos hace falta a todos, en donde presenta un análisis de la desaparición posterior a la dictadura militar en Argentina. José Daniel Carabajal de la Universidad de Córdoba, Argentina, escribió un texto en torno a la violencia de los derechos humanos y la desaparición en la democracia, y es una crónica que aborda el doble crimen de la Dracena en Argentina. En este mismo volumen participó Mariano Montero de la Universidad de Buenos Aires con un
texto extraordinario en torno a un testimonio acerca de los nietos recuperados del exilio infantil en el Paraguay y que estos niños fueron entregados en adopción a grupos de militares. Y entonces Mariano lo que hace es reconstruir un tanto la historia de la identidad de estos chicos. Dos colegas de la Universidad Federal de Goiás en Brasil, Didaci David de Oliveira y Juliane Manguetas, escribieron en torno a las políticas de atención psicosocial a las familias de desaparecidos en Brasil, y Perla López de la Universidad de Guadalajara estuvo a cargo de un trabajo dedicado a las comisiones de la verdad y justicia transicional en México. Finalmente, el volumen de ambivalencias estuvo cerrado su contenido por la doctora Esmeralda Ladrón de Guevara de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en torno a la memoria social como un instrumento de lucha de familias víctimas de la desaparición. El segundo capítulo, el segundo apartado, el segundo volumen, el segundo libro, está dedicado a esto que señalaba hace rato en torno a las diferentes alternativas. Lo inicia la doctora Jacqueline Garza junto con Michelle Lomelí, hablando en torno a los derechos de las familias a participar en decisiones y acciones públicas. Marcos Terán de Flaxo nos ofrece un análisis sobre los repertorios de familias durante la Guerra Sucia y el combate contra el narcotráfico. Edna Bravo, que nos acompaña en línea de la Universidad Federal de Paraná, Brasil, escribe en torno al apoyo emocional durante las jornadas de búsqueda en vida. Sara López Cerón es investigadora independiente y discute en torno a la cadena de custodia desde un enfoque etnográfico. José Luis Dardón Galicia, de la UAM de Iztapalapa, analiza el problema de la memoria colectiva de familiares migrantes de Guatemala. A su vez, Luz Marcela y Viviana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte, escriben en torno a las desapariciones en Guanajuato como un proceso de lucha y resistencia. Gonzalo Sotero y Matilde Domínguez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad León, ellos trabajan el papel de los consejos ciudadanos en torno a la materia de la búsqueda de personas. Y finalmente, el el libro lo concluye Mariana Rojas y Mayra Rojas, perdón, y Mayra Robles, del colectivo Paz Cívica, en torno a las propuestas de análisis a la desaparición forzada y la falta de cuidados parentales. Bueno, este es el componente, son los dos grandes índices de estas obras. Yo sé que esto pues es difícil poderlo resumir, pero para eso nos valimos del apoyo de la doctora Lucía Casares y de la maestra Dolores Pérez Lascano. A mí me da mucho gusto compartir en la mesa del día de hoy, porque además de una fraternidad extraordinaria que hemos encontrado en ellas, hay una inteligencia crítica, hay una inteligencia solidaria, hay una inteligencia sensible a este tipo de problemáticas, y desde luego abrimos los micrófonos para escucharlas. De la doctora Lucía Almaraz, yo quisiera resumirlo porque la mayor parte de las cosas que hace Lucía los conocemos muy bien, ¿sí? Entonces abreviaré. Ella es abogada, maestra en seguridad pública, doctora en derecho, diplomada en diversas áreas del derecho. Es profesora de la UNIVA, conferencista, analista, columnista, autora de capítulos de libros, y es integrante también de la Red de Mujeres Anticorrupción. A ella le pedimos que nos ayudara a hacer una traducción, una lectura de este primer esfuerzo que hicimos en el texto de ambivalencias. Y con gusto le cedo la palabra. Pues muy buenas tardes, gracias a todas, a todos por su presencia. La verdad es que encontrar coincidencias tan lindas, ¿no? Con el doctor Arturo, con Dolores, con la doctora Jacqueline,
Me hace reflexionar sobre cómo es importante que todas y todos nos involucremos, ¿no? En el conocimiento, en el análisis, en la comprensión de esto que hoy nos debe de doler y de lacerar como sociedad, particularmente en México, en Jalisco, ¿no? Que pues estamos dentro de los primeros lugares de personas desaparecidas. Este compendio de ambivalencias de la desaparición de personas, que fue coordinado por la doctora Jacqueline Garza, pero también por el doctor Arturo Durán, de verdad que ha sido un esfuerzo sumamente significativo. Comentábamos la doctora Jacqueline, ¿no? Que me da mucho gusto porque de alguna manera intervine en el origen de este libro, doctor, y mira, ahora estoy en la conclusión. Entonces, bueno, para platicarles cómo digamos, estos 8 apartados, que son capítulos, nos llevan, ¿no? A conocer este fenómeno desde el ámbito no solo de México, sino de Argentina, de Paraguay, ¿no? Incluso de forma mucho más específica en una región del estado de Jalisco, pero yo encuentro 2 cualidades en este libro. Uno es cómo nos lleva de manera tan sencilla a las personas que tenemos acceso a la lectura de él, y otro es la forma tan sensible que también se abordan cada uno de los temas. Y bueno, pues les platicaré un poco solamente sobre los capítulos, esto con el ánimo de incentivarles a adquirirlo, porque les va a venir muy bien este tipo de lecturas, no solo, insisto, para comprender y sensibilizarnos sobre este dramático problema que es el de personas desaparecidas, sino también porque incluso vamos a encontrar datos que normalmente desconocemos. Entonces, el primer capítulo con el que se abre ambivalencias de personas desaparecidas, pues justo es el del doctor Arturo Durán, que hay que decirlo que desde el resumen ya de manera muy clara nos explica hacia dónde va dirigido este capítulo, ¿no? Y digamos que hace una revisión de los antecedentes. Ah, otra cosa, por favor, cuídenme el tiempo, porque luego yo me emociono, ¿verdad, Isel? Entonces, me cuidan el tiempo, por favor. Tú, doctor Roberto, nos cuidas, me cuidas, por favor, el tiempo, porque si no aquí 3 horas, ¿no, Dolores? Les decía, en este primer capítulo, que es la desaparición de personas, un problema de tercera generación, el doctor Arturo lo primero que hace es revisar, digamos, estos antecedentes, ¿no? En la crisis de justicia, ¿no? Y un poco ya lo escuchábamos cuando daba su primera intervención, de cómo hay un vínculo entre justo la injusticia, la impunidad, ¿no? Pero además la desesperación de toda esta viacrucis que tienen que pasar las familias de las personas desaparecidas en la parte institucional, y además pues nos hace, digamos, una preponderancia justo también del sistema ejecutivo sobre el judicial y cómo hay instituciones que se involucran con conocer el fenómeno de personas desaparecidas. Sin embargo, pues ahí encontramos algunos obstáculos, algunas barreras que quienes padecen y sufren, insisto, son las familias de las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, lo que él dice en este primer acercamiento es que lo que él desea presentar pues es justo un balance, digamos, preliminar. Como les digo, el libro nos lleva de la mano, ¿no? Para comprender de manera muy sencilla hasta la conclusión del mismo, y cómo también es importante discutir pues fenómeno que tiene diferentes efectos, ¿no? Que no solamente impacta a las familias, sino que nos impacta como sociedad, o que nos debería de impactar y sobre todo de importar, ¿no? Y también cuáles son estos alcances de las acciones punitivas, que son normalmente las que nosotros pensaríamos en primera instancia en buscar. La parte punitiva no es otra cosa más que el tema de las sanciones, ¿no? ¿Cómo vamos a sancionar a esas personas que cometen esta conducta que está tipificada, que se llama desaparición de personas? Pero lo más importante es que nos lleva a este recorrido también de cómo conocer, digamos, los derechos de las personas víctimas de este fenómeno. Y entonces el capítulo lo que busca definitivamente, y él lo plasma en el texto, pues es buscar, digamos, esta atención sobre los cambios que van ocurriendo, ¿no? Y cómo también de alguna manera va evolucionando
este fenómeno de personas desaparecidas, cómo inicia a lo mejor con una conducta, pero ahora ha evolucionado el modus operandi de quienes cometen este delito, ¿no? Y insisto, cómo tendría hoy que sobresalir la afectación a los derechos de las personas víctimas, claro, centrándonos en que haya justicia, en que no haya impunidad, pero visibilizando de manera muy clara los derechos de la víctima, ¿no? Mire, la verdad es que este libro me acompañó como durante 22 días. Entonces, si ustedes ven la portada, verán que viene toda arrugadita, porque no podía soltarlo. La verdad es que me enganché con el texto. Freddy, que es un conocido mío, sabe que estos temas me importan, me lastiman, ¿no? Entonces lo agarré desde el primer capítulo y ya no pude soltarlo. Incluso me regresaba, ¿no? Algunas páginas para volver otra vez como este análisis. Y la verdad es que les digo, les va a parecer una lectura sumamente digerible y sensible, ¿no? El siguiente capítulo, que también me gustó bastante, que es de Isaac Vargas, que tiene que ver con, ya lo decía el doctor cuando hizo la enumeración de las y los autores, ¿no? Desaparecer en los márgenes, análisis etnográficos de los Altos de Jalisco, y cómo en este sentido lo que busca Isaac es llevarnos justo a algo mucho más específico que solo analizar de manera general, como en esta parte del método deductivo, México y luego Jalisco, ¿no? Y luego sus regiones. Y en este sentido me parece que el capítulo logra eso, ¿no? Por ejemplo, cómo nos hace patente que se va desdibujando en la parte del interior del estado, en las regiones de Jalisco, la parte de las desapariciones, ¿no? Es decir, estamos muy centrados en zona metropolitana, ¿no? En los municipios grandes, Zapopan, Guadalajara, ¿no? En aquellos municipios en los que hay presupuesto para poder realizar determinadas acciones, pero luego cuando nos vamos al interior del estado, estas no son las mismas condiciones. Incluso, insisto, hay obstáculos severos para que las personas puedan realizar los primeros pasos de la denuncia, y cómo hay una narrativa que realiza Isaac de testimonios, de historias de vida en ese sentido, ¿no? Y como comenta Isaac, uno de sus principales objetivos era precisamente presentar cómo se experimenta este fenómeno, pues particularmente en la zona de Altos Norte, pero insisto, hace un recorrido incluso de cómo hay células delictivas, agrupaciones criminales, pues que han capturado el territorio, y que a partir de eso, pues también esto resulta sumamente significativo para las víctimas de las personas desaparecidas, para las familias de personas desaparecidas, porque resulta que pues se sienten amenazadas, se sienten transgredidas, ¿no? Se sienten con este obstáculo de ni siquiera poder ir a denunciar. Entonces, hay un contexto que nos presenta Isaac sumamente interesante, pero que además de eso nos permite, por ejemplo, y él lo hacía, ¿no? Estas entrevistas que sostuvo, ¿no? Con madres de personas desaparecidas. Me llamó la atención una de ellas, una entrevista que realizó, que aquí viene el nombre de la persona, cómo también incluso a nivel social estigmatizamos a en este caso a las madres víctimas de personas desaparecidas. Había quien dentro de su propia comunidad le preguntaba cómo estaba, pero había personas que le habían dejado de hablar precisamente porque tenía un hijo, una hija desaparecida, ¿no? Y entonces, ante esto también encontramos dos efectos socialmente hablando, ¿no? De aquellos que nos podemos considerar solidarios y empáticos con esta problemática, pero aquellos que deciden mejor alejarse, echar un paso atrás, porque con este discurso, insisto, esta estigmatización que realizan sobre en algo andaba y por eso la o la desaparecieron, ¿no? Entonces, sumamente interesante el capítulo de Isaac. Luego de ahí nos vamos a Argentina, justo con el capítulo que realiza Martín, en donde nos dice Luciano nos falta a todos, ¿no? Pero solo lo buscamos nosotras. Y en este sentido, fíjense que a mí me hizo reflexionar cómo de repente somos, yo, Lucía, tan centralista, y solamente pienso, por ejemplo, en México, ¿no? Y en este fenómeno, y digo, cada vez hay una crisis, cada vez se agudiza más, pero no es, no solamente es algo característico de México, sino que ocurre
en otros países que tienen contextos similares a México, y cómo también hay narrativas que a nivel institucional en otros países se replican como en México. Vaya, es decir, incluso también estos discursos criminalizadores no son específicos de México, sino que hoy en Argentina, a través de este capítulo, los encontramos, ¿no? Y pues Luciano, para no dejarlo de mencionar, era un chico de 16 años, y fíjense también cómo nos hace pensar Martín, en que hay circunstancias que incluso pareciera que son características de discriminación que podría empujar estas características, porque Luciano era de un barrio pobre, ¿no? Era una persona con mucha desigualdad y su familia también, que fue propicio para que esta desigualdad cometieran en contra de él el tema de desaparición, ¿no? Y entonces, pues hace toda una narrativa, Isaac, ¿no? En donde nos dice que después, no les quiero spoilear mucho, pero que después de 5 años encuentran el cadáver de Luciano. Es decir, insisto, todo este proceso, todo este viacrucis, ¿no? Que tienen que pasar las familias para que incluso después de 5 años hubieran podido saber algo de Luciano. Y entonces hay una, digamos, hay una reacción social que me parece interesante, ¿no? Pero algo que me marcó a mí y luego de repente me enchinaba la piel, ¿no? Algo que comenta Martín en el capítulo, que finalmente es de Peris Blanes, ¿no? Dice cómo estas políticas públicas deberían de estar orientadas pues a este tipo de demandas sociales, ¿no? Que incluso podrían contribuir a configurar la idea de la monstruosidad de la amenaza, ¿no? Es decir, la amenaza y el miedo de que todos pudiéramos ser en Argentina, pero también en México, pues víctimas de este fenómeno de personas desaparecidas. Eso es lo que corresponde al capítulo de Martín. Y de ahí nos lanza, les digo, de manera muy acompañada, muy de la mano, a otro capítulo que es el de José Daniel, que es la violación de los derechos humanos, desaparición de personas en la democracia. Y aquí también es un caso de Argentina, ¿no? En donde se da un doble crimen de 2 chicas que desaparecieron, ¿no? Y que también tienen un contexto incluso de feminicidio, es decir, inicia el delito como desaparición de personas, pero finalmente detona pues en la máxima expresión de la violencia hacia la mujer, que es el feminicidio, ¿no? Y entonces aquí se concatenan pues 2 conductas típicas del delito que incluso yo diría que, o me hace concluir, José Daniel, sobre cómo normalmente hay un impacto diferenciado en la inseguridad de las mujeres, ¿no? O sea, los hombres los desaparecen y de alguna manera lo que podemos pensar es que los vamos a encontrar pues en una fosa, ¿no? Pero a las mujeres las desaparecen y además las privan de la vida por el hecho de ser mujeres, y además las podemos encontrar con otras características en la comisión del delito, tal vez del índole sexual. Entonces me hizo reflexionar mucho el caso de las 2 chicas, en donde incluso digamos que tendríamos que entrar a una discusión, y eso es lo que nos propone José Daniel, ¿no? Cómo esta discusión no solamente tendría que centrarse en el ámbito jurídico, ya tendríamos que estarlo haciendo, y el libro lo hace, de hecho, desde el ámbito social, desde el ámbito económico. Hoy cómo nos está impactando el que las personas desaparezcan en la parte económica, ¿no? Cuando estas chicas o incluso los hombres, pues son proveedores de sus hogares. Entonces, en este sentido, nos invita a hacer esa reflexión, y que también nos dice que tiene que ver con el contexto histórico y político de estos países como Argentina, como Chile, incluso Brasil, Uruguay, con el tema dictatorial, ¿no? En donde incluso les digo, el tema político también nos impacta para que se puedan desarrollar estos tipos penales. Y entonces, les digo, el recorrido es sumamente interesante y nos vamos al capítulo de Mariano, que en este caso son los testimonios sobre la cotidianidad y sociabilidades de los nietos y nietas recuperados del exilio infantil en Paraguay. Estas pequeñas, incluso le denomina estas pequeñas sombras y siluetas, ¿no? En donde ya incluso el doctor Durán hacía en su primera intervención, comentaba, ¿no? De cómo fueron de alguna manera adoptadas por militares, ¿no? Para encaminarlos hacia allá, pero con una infinidad
de vulneraciones a los derechos humanos, pues que se cometieron en ese momento en Argentina durante justo el último periodo de la dictadura, ¿no? Y lo que hace Mariano, pues es justo analizar los testimonios de niñas y niños que ahora ya son adultos, ¿no? Y establecer, digamos, algunos parámetros de la sociabilidad para que pudieran existir algunos estudios mucho más apropiados y más específicos sobre también cómo hay hay un impacto diferenciador en la desaparición de niñas y niños. Es decir, si nos vamos dando cuenta en estos grupos que normalmente vulneramos más, que serían las mujeres, la niñez, la adolescencia, y en este sentido nos hace, insisto, un recorrido sumamente interesante, Mariano, sobre pues este fenómeno respecto a la niñez. Luego nos vamos con David, que nos habla sobre la política de atención integral e impactos psicosociales de las familias de las personas desaparecidas ya en Brasil. De él me llama mucho la atención, pues justo en su formación, la parte sociológica, ¿no? Él es doctor en sociología y entonces, en este sentido, se valió de dos medios importantes, él mismo lo dice en su capítulo, ¿no? Para poder recolectar la información. Fueron datos biográficos, fueron incluso otras fuentes de información. Habla del Google escolar, ¿no? Dice, ya que abarca pues diferentes también instrumentos como artículos de revistas, es decir, analiza varias fuentes de información para poder llegar, digamos, a estos mapas genéricos, que me pareció sumamente interesante porque valdría la pena que esta práctica ya sea a nivel Jalisco o a nivel de municipios, pudiera adoptarse, que son los dichosos mapas genéticos. Aquí valdría la pena que luego nos contaran si efectivamente es algo factible, que se generan en los laboratorios y que son enviados a algo que ellos les denominan en este país como el Banco Nacional de Mapas Genéticos, en donde son comparados los perfiles genéticos en todos los laboratorios que tienen en ese país y que entonces pues abarca el tema de la genética forense a nivel nacional, pero que también nos permite que tengan perfiles genéticos a nivel internacional. Entonces, me parece que este texto no solo nos hace este recorrido sobre la política de atención integral, sino que nos propone, ¿no? De alguna manera, sin que, más bien hago la inferencia de que es una propuesta que hace respecto a estos mecanismos. Y por otro lado, sí, las comisiones de la verdad, ¿no? Con Perla Jocelyn, que ya lo decía el doctor, es de la Universidad de Guadalajara, y lo que encontré en este capítulo es que incluso es tan pedagógico que incluye pues una tabla en donde ustedes van a poder identificar, ¿no? Cuáles son las labores relevantes a nivel institucional, pero también posibles riesgos. Y finalmente el capítulo de Esmeralda, que habla sobre la representación de la memoria en los casos de desaparición de las personas. Y aquí lo interesante de este artículo es precisamente cómo ella refiere en su propio resumen, ¿no? En México, pues realizar la denuncia ante el agente del Ministerio Público, pues va normalmente acompañado, ¿no? Por una imagen y característica de la identificación. Es decir, tenemos que saber exactamente quién es la persona, dando características para que se pueda proceder, ¿no? A realizar todo el proceso judicial. Entonces, como ustedes pueden observar, pues la verdad es que todo el libro Ambivalencias en la desaparición de personas, pues nos lleva, insisto, en este recorrido, nos lleva de la mano de manera muy sensible a conocer de manera mucho más específica y a entender, comprender a las personas desaparecidas, a sus víctimas, pero casos muy específicos que hoy también tendríamos que estar observando. Muchas gracias. Gracias, doctora. Saludo también con especial entusiasmo a algunos de los autores que nos acompañan en línea, a Edna Bravo, a Mariano Motero, a Martín Recanati, a Matilde Margarita, a Mayra Rojas y al doctor Yachi. Corresponde entonces ahora hacerle la palabra a la maestra Dolores Eugenia Pérez Lascarro. Ella tiene posgrados de Cultura de la Paz y un diálogo intercultural por la Universidad de Barcelona. Es máster en estudios políticos aplicados en Madrid, de la Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas en España.
Su licenciatura la hizo en la UDG, en Estudios Políticos, tiene certificaciones internacionales en Estados Unidos, cuenta con una gran cantidad de experiencia en diplomados de administración pública, ha sido asesora responsable pública de múltiples funciones institucionales, ha sido directora general adjunta de Promoción y Desarrollo Municipal en Jalisco, asesora del Congreso del Estado, coordinadora del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas también en Jalisco. En fin, nos tardaríamos creo que una media hora más para hacer la síntesis. Maestra Dolores, con gusto. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco mucho la invitación del doctor Roberto Arias de la Mora y al Colegio de Jalisco para presentar este libro, Alternativas de Búsqueda ante la Desaparición de Personas. Actualmente estoy dentro del sistema estatal de búsqueda de personas en el estado de Jalisco y me parece un gran acierto el poder presentar este libro y sobre todo ayudar a difundir las cosas que he leído en él. Más adelante explicaré por qué, ¿no? No tengo duda de que la desaparición de personas en nuestro país es un delito de muy alto impacto, que incluso con investigaciones académicas, trabajo en campo, es muy difícil saber todavía ese alto impacto que está generando no solo en las familias de quien tiene una persona desaparecida, sino en cada una de nosotras, de nosotros, porque al escuchar esas noticias también hay un impacto. Este libro que hoy nos convoca, uno de ellos, es uno que me parece muy necesario en nuestro entorno, pero también más allá de los límites de Jalisco. Alternativas de búsqueda está escrito en un lenguaje que puede ser comprendido y sobre todo sentido, ¿sí? Por todas las personas que nos acerquemos a él. Los 8 capítulos del que está compuesto no solo hablan de ejemplos vacíos institucionales o tecnicismos, nos hablan también de experiencias, de dolores, de pensamientos y sentimientos a corazón abierto de las personas que padecen la desaparición de un familiar y que tienen que hacer la travesía para buscarlos y para encontrarlos. Quiero destacar esto porque este delito tendría que convocarnos a todas y a todos en la sociedad, con muestras, fíjense bien, con muestras tangibles de solidaridad con las familias de quienes nos faltan y por ellas y por ellos mismos. Justo el primer capítulo dedica sus páginas al derecho a la participación de las personas en la búsqueda de sus familiares. Es un buen ejemplo de cómo puede materializarse, o mejor dicho, personalizarse la solidaridad, y me explico. Acá sabemos que en la legislación está ese derecho plasmado de que cada persona tiene que entrar en el proceso de búsqueda junto con las instituciones. Entonces, estos procesos son benéficos, este proceso de integración de las familias, porque ellos tienen muchos saberes, ellos tienen los saberes, me atrevería a decir, estas familias, de lo que se necesita para ir a buscar. Muchas madres han desarrollado saberes impresionantes para ir a buscar al territorio. Saben incluso hacer una prospección sin ningún otro tipo de herramienta tecnológica, ¿sí? Sino el de su propia observación, el de su propia experiencia e incluso algunas de ellas que me han comentado, desde la propia sensación que les causa llegar a un lugar a buscar. Me parece importantísimo que se destaque en este primer capítulo donde Jacqueline escribe magistralmente acerca
justamente de cómo este derecho tiene que garantizarse. Toda esta presentación que hago me voy en orden de los capítulos y al final nombro a cada uno de los autores. En el capítulo 2, para entender un poco más acerca de los mecanismos de búsqueda, me parece fundamental y se hace necesario tomar de la historia de México dos momentos trascendentes en lo que es la búsqueda de personas. El primer momento, pues estamos hablando de los 70s, de la Guerra Sucia, donde todavía encontramos personas que siguen insistiendo en la búsqueda de sus familiares. Esto me parece muy impactante y lo digo porque hoy, con las nuevas investigaciones, la apertura de archivos, hemos conocido la forma de desaparición de estas personas. Y esto es muy doloroso y es sumamente impactante para las familias, pero también para nosotras y nosotros que estamos leyendo, ¿no? Sabemos quiénes estuvieron, es más, no sabemos quiénes en específico, pero que hubo personas que estuvieron en una nave, en un avioncito, ¿no? Y que eran tirados al mar cuando querían que no los volvieran a encontrar. Sin embargo, ahí están, sobre todo todavía, las madres buscando. Entonces, el segundo periodo es obviamente la guerra contra el narcotráfico iniciada en el 2006 como una forma de legitimarse un presidente de la República. Entonces, aquí me parece que yo los invito a leer este capítulo, todo el libro, y este capítulo en particular, porque nos da apreciaciones de la diferencia en las formas de búsqueda, independientemente de que todo tenga un marco legal que ampara esa búsqueda, ¿sí? Pero las diferencias, porque tenemos unos de larga data, que son justamente los de la Guerra Sucia, y otros tenemos bueno, oficialmente larga data es también desde el 2006, pero tenemos otros que estamos hablando de un mes, un año, 2 años, ¿no? Entonces creo aquí que la importancia de la memoria colectiva, de la memoria histórica que no se nos escape. Por eso es vital el grupo que se formó de memoria histórica, memoria viva de la desaparición, porque a veces estamos acostumbrados a que nos impacte una cosa, pero luego se nos olvida. De hecho, ahorita tengo alumnos que no tienen idea de lo que pasó en Guadalajara en estos tiempos también de la Guerra Sucia. No saben que los vikingos existieron, no saben que hay un antimonumento en la Plaza de San Andrés. Hay muchas cosas que no se saben y que esto nos ayuda justamente a que podamos no dejarlo, porque es parte de nuestra historia también. Y es una historia viva. Yo tengo amigos entrañables con los que bordo cada 15 días pañuelos de personas desaparecidas que estuvieron involucrados sus familiares y que tienen familiares desaparecidos, ¿no? Entonces, creo que estos dos momentos hay que siempre tenerlos presentes y estar involucrados con ellos. En el capítulo tercero, ¿no? Quienes hemos estado en búsqueda de campo, sabemos, el tercero es justamente entre susurros y silencios, gestión emocional durante las acciones de búsqueda. Quienes hemos estado en búsqueda de campo, sabemos el desgaste físico y emocional que esto implica. Les comparto rápidamente que viví también la desaparición de uno de mis más queridos sobrinos en primera persona. Gracias al universo, a Dios, a las diosas, a todos damos gracias porque lo pudimos recuperar. Sin embargo, son horas que son a veces imposibles de explicar. Pero cuando estamos dentro de la búsqueda, cuando estamos acompañando a las buscadores, a las buscadoras que han desarrollado esos saberes con tal de encontrar a su familiar, es impresionante lo que sucede ahí. Ese desgaste físico, ese desgaste emocional,
nos dura, bueno, a mí me dura 2 o 3 semanas, pero ya al día siguiente hay que ir a otra búsqueda, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones me parece impresionante y hay que ayudar a las personas que sepan qué es lo que sucede, ¿no? La búsqueda, sobre todo post-mortem, y cuando encontramos un positivo, es decir, un cuerpo en ese lugar donde estamos buscando, de inmediato viene a la mente de si será el familiar que busco, ¿no? Primero se hace un silencio, después se escuchan unos rezos, ¿no? Y después otra vez el silencio se hace presente. El olfato se pone en guardia y los ojos se resecan una y otra vez para volver a llenarse de líquido salado una y otra vez también. La cuestión es, en medio de esas búsquedas, ¿qué pasa en la vida de cada persona buscadora? ¿Quién hace la contención de esas personas? Y aquí yo pongo una cuestión bien interesante, que me parece que no tiene que pasarse, y esto nos ayuda también en este capítulo. Cuando preguntamos quién hace esa contención, bueno, en Jalisco tenemos el CAPS, que es el Centro de Atención Psicosocial para personas que buscan una persona, para familiares que buscan a una persona, o también se encuentra la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Sin embargo, yo les puedo decir que este capítulo y este libro de alternativas tendría que impulsar al sector público y privado a formar y desarrollar más profesionistas en el área de atención a personas que tienen un familiar desaparecido o quien vivió una desaparición. Porque no es voy a ir con la psicóloga o con el psicólogo, no los estoy demeritando, pero sí es importante saber que el trauma que se vive por desaparición no es igual a otros, ya lo sabemos, digo, a lo mejor es una afirmación bastante obvia de mi parte, sin embargo, sí pongo el punto sobre la I, porque es el vivirlo, el sentirlo y el estar todos los días escuchando estas historias es importante para los profesionales de la salud física y la salud mental, no solamente la salud física, ¿no? En el capítulo 4, que nos habla de la cadena de custodia, Sara López nos pone de relieve un enfoque etnográfico, ¿no? Nos ayuda mucho a dimensionar la arquitectura institucional. Hay que batallar con con cada institución, con cada organización que tiene las instituciones, para poder estar dentro de la búsqueda. Y estoy hablando, imagínense, de colectivos que se acompañan, que se platican, pero también hay muchas personas que no pertenecen a colectivos, que llegan y entonces dicen, ay, ¿y ahora cómo le hago? ¿A dónde le digo? O que ni siquiera llegan, porque el primer ministerio público está a no sé cuántos kilómetros del pueblo donde viven. Y entonces esto dificulta aún más, aunado a lo que ya comentaba la doctora Lucía acerca de, a ver, comadre, ni le busques, en algo andaba tu hijo, ¿no? ¿A qué vas? Tú sabes que no andaba en buenos pasos, se juntaba con fulanito, con perenganito, y entonces nomás vas a ir a que te regañen. Entonces, ahí estamos hablando desde que incluso sí nos podemos encontrar un ministerio público que nos regañe, que es la realidad, ¿no? Entonces, digo, yo lo digo con toda transparencia porque sí, sí sucede. Entonces, me parece que indudablemente debe de mejorar esta organización de la arquitectura institucional, y yo particularmente, por supuesto que necesitamos ciudadanizar más el trabajo de las instituciones. Sin embargo, aquí yo sí me detengo un poquito en la parte de Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o los institutos forenses de cualquier estado, en el sentido que allí sí tenemos la personalización, por así decirlo, de el trabajo entre ciudadanía e instituciones. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no puede hacer el trabajo que hace los forenses. Es importantísimo entender que hay procesos, y aquí que están nuestros compañeros de ciencias forenses, hay procesos que tardan.
Y además de que tardan, es importantísimo tener la certeza absoluta de que el cuerpo que vas a entregar sea el cuerpo que se necesita, que es el real, ¿no? Uno, dos, la otra parte es que estamos hablando que a veces son segmentos del cuerpo. No. Digo, lo comparto porque así es y no me dejarán mentir. Se ha especializado tanto las personas que están dentro de la desaparición que pueden armar un cuerpo de diferentes cuerpos. Y entonces, pues más trabajo para ciencias forenses. Ahí es donde tendríamos que entender la situación que sucede y quiero aprovechar para hablar de que tenemos el centro, hoy ya el Centro de Identificación Humana, que es uno de los más grandes del país y que esperamos que esto pueda ir ayudando a encontrar a las familias de quienes están ahí, pero también que los que se encuentran puedan estar bueno, pues identificados lo más pronto posible. Esta arquitectura institucional es muy difícil de comprender todavía para mí en nuestros días, ¿no? Lo que llamamos burocracia, pero que, bueno, yo sí hago esa salvedad en la parte del trabajo forense. En el capítulo número 5, híjole, es un capítulo que me llegó muchísimo, que nos hace estremecer José Luis Dardón, cuerpos y emociones constructores sociales de memoria colectiva en familiares de personas migrantes guatemaltecas desaparecidas, porque hablar de desaparición de migrantes también debe recordarnos, híjole, ahí voy, sí, es que meter un libro en 20 minutos está, pero bueno, lo lograré. La desaparición de migrantes nos hace recordar que ninguna de nosotras, de nosotros, podemos estar exentos a ser migrantes, en primer lugar. Y que además migramos por la intención de tener una mejor calidad de vida y paradójicamente, ¿sí? Quienes desaparecieron en el camino encontraron la muerte. Y eso es algo fuertísimo. Es que nos conmocionó San Fernando, en Tamaulipas, pero luego se nos olvida. Sin embargo, aquí hay personas que relatan de viva voz qué sucedió con mi hijo, qué sucedió con mi hija. Se fueron el hablar de, es que a veces cuánto, yo quiero preguntarles a ustedes y siempre hago esta pregunta, ¿qué número se nos hace suficiente y se nos hace mucho para que no nos deje de impactar un hecho como este? Entonces, de ahí la importancia de poder leer y además de encontrarnos frases que me estremecen como el cuerpo es el primer lugar de resistencia. Y el cuerpo también tiene que ser el primer lugar de resistencia a olvidar. Que no nos deje de importar. Bueno, me paso rápidamente al capítulo 6. En un libro como este, bueno, no podía faltar el ejemplo de las organizaciones que buscan, en este caso hasta encontrarles, ¿no? A mí me parece que incluso el nombre del colectivo es una frase que resume desde mi punto de vista que será todo lo posible hasta lograr el objetivo de volverles a ver, a sentir, a estar con esas personas que nos faltan. Agradezco muchísimo el trabajo que hacen todos los colectivos todos los días, porque, insisto, ellos nos dejan sus saberes para que las instituciones puedan encontrar junto con ellos, ¿no? Este colectivo que trabaja principalmente en Guanajuato, pero que resuena en todo el país, es un ejemplo claro de la persistencia, de la resiliencia y que ustedes encontrarán en este libro. En el capítulo número 7, bueno, pues se ha convertido Guanajuato en uno de los más violentos de nuestro país, nos platica el capítulo 7. En este escenario es donde debe actuar muchísimo más la ciudadanía y encontraremos, hay que encontrar esa participación clara de los consejos ciudadanos. ¿Qué quieren los consejos ciudadanos? ¿Qué pueden hacer los consejos ciudadanos? Es agradecer infinitamente también a quienes entregan su tiempo voluntariamente, sin ningún retribución monetaria, porque entregan también
los conocimientos como expertos forenses, como expertos en diferentes áreas y por supuesto a sobre todo madres, en el caso de Jalisco, madres de personas desaparecidas, hijos e hijas que están allí. Luego, bueno, pues hay que buscar impulsar más la visibilidad de los consejos ciudadanos y de la participación más puntual, incluso, como lo menciona este capítulo, en la vigilancia de las autoridades y el trabajo conjunto. El capítulo 8 es el último capítulo y es de gran relevancia porque aquí nos hablan de, yo lo considero un llamado a los 3 órdenes de gobierno para atender una situación que duele muchísimo. La orfandad en que quedan las niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de las personas desaparecidas. No basta con tener un programa, necesitamos políticas públicas que den respuesta a estos pequeños seres que están dentro de una situación que no la vieron llegar, que muchas veces no se les explica y que entiendan perfectamente que pasado no es futuro. Porque eso los marca muchísimo, ¿no? Es imperativo tener un censo, por ejemplo, de todos estos niños, niñas y adolescentes, crear un sistema de cuidados que verifique que estén teniendo el desarrollo digno que merecen por que un delito de alto impacto les arrebató a su padre, a su madre, o incluso hay pequeños que papá y mamá están desaparecidos, ¿no? Y bueno, quiero terminar con lo que decía al principio, la desaparición de persona debe tocarnos a todas y a todos, llevarnos no solo a ser activistas por momentos, sino a pensar en qué puedo hacer en el lugar que me encuentro, mi relación con la otra, con el otro, educando, conversando, porque lamentablemente las personas que desaparecen a otras personas no son demonios, son personas que quizá son nuestros vecinos, son personas, ¿sí? Que quizá me encontré al llegar a una reunión. Son personas comunes y quizá, lamentablemente, más comunes de lo que pensamos. Y no ese ser maléfico o diabólico que nos estamos imaginando, sino aquel que entra en un sistema y cumplimenta órdenes sin tener la capacidad moral de decidir si está bien o no seguir o no seguir, porque además sabe que esa es la regla para seguir viviendo él. Nos encontramos entonces quizá ante la banalidad del mal, como él fue en Jerusalén, quizá, pero eso pues es un tema de otra mesa. Yo por lo pronto, enhorabuena a Jacqueline Garza, a Arturo Durán, a Michelle Omelí, a Marcos Terán Peralta, a Edna Bravo Luis, a Sara López Cerón, a José Luis Dardón, a Marcela Villalobos, Viviana Mendoza, a Gonzalo Soltero, a Matilde Domínguez, a Mayra Rojas y Mariana Robles, por este trabajo que nos acerca a este delito desde diferentes esferas y que puede impedirnos ser indiferente a lo que sucede. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Yo le pediría a la doctora Garza si nos hiciera una reflexión, no solamente en cuanto a las particularidades del proceso, del imaginar, el reflexionar sobre el problema, sino también en la construcción de este trabajo editorial y hay en especial la mención especial a nuestro equipo editorial del colegio. Sí, así es. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Yo quiero comenzar expresando mis más sinceros agradecimientos a la doctora Lucía Almaraz y a la maestra Dolores Pérez por el tiempo que le han dedicado a estos libros y estos generosos comentarios. Pero este agradecimiento lo extiendo a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y por su interés en este tema que es profundamente sensible y lleno de ambivalencias. Ambivalencias como las más de 1,101 miles de personas en este país que están desaparecidas y que no sabemos dónde están, pero que no deberíamos habituarnos a su ausencia. Quienes no se acostumbran son las familias de las víctimas, que nos han demostrado que existen alternativas para seguir en la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria. Y bueno, como se darán cuenta, ya hemos hablado bastante esta mañana de que estos temas son los que revisamos en estas obras colectivas, que han sido pues ya de un largo aliento,
que no hubieran sido posibles sin el apoyo de nuestras autoridades del Colegio de Jalisco. Y aquí sí me gustaría darle el agradecimiento al doctor Roberto Arias de la Mora, presidente de nuestra institución y principal impulsor del proyecto, y a la maestra Ichel Ruiz Anguiano por su respaldo incondicional y acompañamiento siempre. Muchas gracias, maestra. Los libros son una realidad gracias a estos 21 autores que confiaron en el doctor Arturo Durán y en mí para coordinar los libros. Y la coordinación es un asunto menor, efectivamente, doctor. Así que te agradezco por asumir este reto que implicó horas de trabajo dedicados a la revisión y la selección de los textos que recibimos de académicos, especialistas, familiares y activistas que comparten sus experiencias en contextos muy particulares. Como se dan cuenta, son estudios de caso de Latinoamérica, pero que al mismo tiempo reflejan realidades compartidas, ¿no? Todos tenemos algo en común. Esos niños desaparecidos, recuperados en Argentina, tienen mucho en común con los niños de Zapopan, que hoy también tenemos que pensar en cuidarlos y protegerlos. El proceso de edición merece una mención especial, gracias al equipo de publicaciones, por la dedicada confección de estos libros, ¿no? Estamos muy agradecidos con Débora, con Vera y con Lupita por su paciencia infinita en las miles de correcciones y modificaciones a los textos. Por supuesto que ese trabajo no hubiera sido posible sin el diálogo permanente que hemos entablado con familiares de personas desaparecidas y con colegas como el Grupo de Acompañamiento Familiares de Personas Desaparecidas, el GAF, FLAT, que hoy nos acompañan 2 integrantes de él, la doctora Edna Bravo y el maestro Víctor García. Gracias a ellos también por acompañarnos a lo largo de estos 6 años, a los auxiliares de investigación, a los estudiantes de servicio social, a los practicantes profesionales, quienes con ellos hemos pensado y repensado el proyecto de memoria activa de la desaparición. Gracias a Michelle Lomelí, también a Stephanie, sin su apoyo, Stephanie Núñez, quien sin su apoyo, pues esto no es posible. Y bueno, ya para irle dando la voz a los autores, para que los inviten a leer sus capítulos, solamente me gustaría reconocer también a los integrantes de la coordinación de sistemas y al equipo de comunicación por su acompañamiento en el MAT, que busca ser un recurso didáctico a fin de promover reflexiones colectivas, críticas y profundas que contribuyen a entender y a explicar de mejor modo el problema de la desaparición y las posibles alternativas para su atención y prevención. El MAT continúa, colegas. No me resta más que invitarlos a consultar los libros, porque a veces una lectura atenta o una escucha empática puede marcar una diferencia. Pues muchas gracias, doctora Garza. Yo quisiera abrir el micrófono para los colegas que están en línea, si alguno de ellos quisiera hacer alguna reflexión, algún comentario, alguna crítica, por supuesto. Yo les cedería la palabra. Si gustan tomar el micrófono, abrir sus micrófonos para quien desee hacer alguna consideración al respecto. Mayra, con gusto te escuchamos. Pues agradecer de verdad la posibilidad de poder visibilizar un problema que en el caso de Pacífica nos preocupa y que quisiéramos compartir con todas las personas que el día de hoy nos escuchan, y es la orfandad a consecuencia de delito doloso, específicamente desaparición. Creo que tenemos que plantearnos una pregunta como sociedad, y es si efectivamente queremos escuchar a estas familias que han quedado rotas. Si queremos escuchar a esas mujeres taciturnas que caminan con miedo en las calles, si en esas condiciones, o cómo es que bajo esas condiciones cuidan a sus hijos y a sus hijas. Por lo tanto, hago un llamado urgente a generar políticas públicas que recuperen y que tengan una perspectiva bajo el trauma, desde el trauma, y reconocer que el derecho al cuidado es un derecho que merecen todas y todos, pero en particular los y las niñas que viven estas tragedias, que esperemos que además estas números desaparecidas, que a veces se convierten en solo un parte de guerra,
¿sí? Logren tocar la sensibilidad de las personas que están tomando decisiones en el ámbito político y, por supuesto, a la sociedad en general. Muchas gracias al Colegio de Jalisco por visibilizar esta problemática que es tan importante para México. Mayra, no sé si alguno entre los colegas quisiera ampliar, precisar. Sí, el doctor Díaz, sí, solamente le pedimos, doctor, si nos da 4 segundos para que se escuche íntegro su comentario. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a possibilidade de fazer essa publicação junto com os colegas do México, né, com a Jaqueline Garça e o Arturo. A nossa interlocução foi muito forte com a Edna Bravo, que esteve no Brasil, né, e nos ajudou a fazer essa rede importante. Para nós é muito importante esse debate e essa discussão, buscando as experiências de vários lugares do mundo, mas sobretudo da América Latina, porque nós temos muitas práticas políticas em comum, e sobretudo para saber de que forma a gente poderia enfrentar esse problema, que é um problema grave no Brasil e tem crescido muito, né, sobretudo, né, por conta das práticas da violência policial que têm sido crescentes. E eu falo do estado de Goiás, que é um estado na região central do Brasil, e hoje ele já aparece como um dos mais produtores de violência institucional, né, e contribuindo fortemente para o desaparecimento de pessoas. A nossa grande preocupação nesse momento tem sido em transformar essas práticas de desaparecimentos em medidas de políticas públicas, porque há uma resistência, até recentemente havia uma resistência muito grande das polícias de se responsabilizar ou se envolver nas investigações, né? O que fazia com que todos os familiares ficassem à mercê dos seus próprios recursos e não poder contar com a especialização e a capacidade técnica que as polícias possuem, né? Então isso era uma violência assim brutal, porque você tem um serviço especializado e que diz que não pode fazer nada pelas famílias. E além disso, a gente percebeu que, embora alguns casos possam ser solucionados, você não tem nenhuma estrutura para poder assegurar o acompanhamento e o apoio necessário para que essas famílias possam reconstruir seus projetos de vida. Então, a gente trabalhou muito essa perspectiva da formulação de novas políticas públicas, de compreensão e aprofundamento desse tema, de forma que a gente possa ampliar as possibilidades de apoio para os familiares e, sobretudo, para aqueles que não vão encontrar, né, seus filhos ou suas filhas e que precisam ter uma outra possibilidade de reconstruir, né, a sua história de vida e sua trajetória de vida. Então, para nós, assim, foi muito gratificante participar dessa experiência, na elaboração desse capítulo e sobretudo na interlocução com vários pesquisadores, porque isso amplia as nossas possibilidades e nos permite ter uma percepção mais ampla, né, dos problemas que a gente tem pela frente. Então, muito obrigado novamente. Doctor, y bueno, es un ánimo para compartir y ahora la discusión entre autores, los contenidos que se han vertido, ¿no? No sé si alguno de nuestros otros colegas quisiera comentar. ¿Quién? ¿No? Hola. Mariano. Sí, perdón, creo que Edna levantó la mano, le cedo la palabra a ella primero. Gracias, El Mariano. audio. No sé si alguno quisiera de por ahí cerrar su micrófono para escuchar con mayor claridad, Mariano.
Ok, adelante, Mariano. Bueno, lo mío es breve. Simplemente, bueno, primero agradecerles, ¿no? por el espacio para el trabajo que hice. Y simplemente decir que todavía con respecto al trabajo de los niños apropiados, ¿no? En Argentina durante la dictadura militar, todavía quedan aproximadamente 300 personas, niños, niñas, ahora adultos, adultas, que siguen sin conocer su verdadera identidad y que, bueno, actualmente, lamentablemente, con el gobierno que existe en Argentina, digamos, los recursos, el financiamiento para llevar adelante la búsqueda de esas 300 aproximadamente personas, bueno, no van a estar más, se va a desfinanciar, así que en algún punto el trabajo es para visibilizar también esa cuestión, ¿no? Que todavía quedan, y quedan muchos por recuperar, personas que son de mi edad. Yo nací en el 76, estamos hablando de personas de entre 48, 52, 53 años, que no saben quiénes son, que están desaparecidos, pero no, es una situación un poco ambigua en ese sentido. Simplemente eso, gracias. Creo que correspondía a Edna, ¿verdad? Edna, si nos haces favor. Gracias. Bueno, de nueva cuenta, unirme a la celebración de la publicación de este texto que ya esperábamos con muchísima ansia. Y bueno, también recibir la feliz noticia de que se tuvo una buena recepción por parte de las y los autores. Tan es así que tenemos dos materiales muy valiosos. Resalto esto porque para quienes nos dedicamos a la investigación, al trabajo de acompañamiento, de búsquedas, a la investigación de la desaparición forzada y de la desaparición de personas, pues bueno, en el caso mexicano hemos visto como un auge también en las investigaciones, en cómo la presencia académica se ha hecho más fuerte en los últimos años, porque resulta más que urgente y necesario. Mi participación, que sí me gustaría como ampliar un poquito más respecto a mi participación en el libro Alternativas de búsqueda ante la desaparición de personas, tiene que ver también en el hecho de que como interés personal está el de impulsar a las y los alumnos a tener un momento para repensar la forma en la cual estamos escribiendo sobre el dolor ajeno. ¿Esto por qué lo menciono? El texto de mi autoría, titulado Entre susurros y silencios, gestión emocional durante las acciones de búsqueda en vida, justamente parte de conjugar diferentes líneas, que son la narrativa autoetnográfica, hacer una muy breve un breve repaso sobre el panorama que estábamos visualizando en el momento de la escritura del texto. Si bien en ese punto es importante no solamente dar cuenta de que se trata de conocimientos dentro de contextos situados, sino también no dejar de lado el situarnos en el contexto en el que se van realizando las investigaciones. Para el momento en el que me invitan a participar de este libro, me encontraba en Brasil, como ya lo comentó el doctor Dillacy David Oliveira, con quien venimos impulsando más actividades, tanto del grupo de acompañamiento que hace parte del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, y hacer estos puentes, estos vínculos desde los cuales dialoguemos del panorama que se gesta en Brasil respecto al impulso reciente que se tiene en las políticas públicas, en tocar el tema desde el lugar de un problema de salud pública, que sería una lectura súper interesante pensando en el ámbito mexicano, porque estamos muy centrados en cómo desde una narrativa militarizada, las violencias, los impactos que se tiene en el entorno mexicano, empezamos a dejar de ver esos sentires, esos saberes que surgen desde abajo, desde los propios colectivos. De ahí que juego con estas metáforas, estas analogías, para construir un texto académico que no caiga en el academicismo. Y ese es parte de lo que impulso no solamente en las escrituras que yo tengo sobre la investigación de doctorado, que es la que se ha estado fragmentando en otras publicaciones, sino también para hacer esta invitación a quienes trabajamos desde la sociología, desde la psicología social, desde la ciencia política, a detenernos un poquito y a mirar hacia las personas sobre las cuales estamos investigando.
En ese sentido, pues bueno, comentarles el texto, que además sentí una alegría infinita cuando vi que en el índice acompaña el texto de otra autora que fue muy importante en el desarrollo de la tesis, que fue Sara López Herón. Bueno, justo es esto, también ponernos en un punto en el que somos más, cada vez más, y es necesario que lo seamos, quienes acompañamos a las familias, a las y los buscadores en las acciones de búsqueda tanto en campo como de búsqueda en vida. Lo que yo busco en este capítulo es retratar un poquito, hacer una narrativa con la cual tome de la mano a las y los lectores y me acompañen en esos momentos tan críticos, tan fuertes, y dar cuenta del punto focal que tiene la gestión emocional a la cual se someten, o en ese caso, la búsqueda a la cual acompañé, que fue una salida en brigada en 2020, durante febrero del 2020, con la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizada por la Red de Enlaces Nacionales y el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, en el cual nos desplazamos en territorio veracruzano. Esto también es importante con el diálogo que estamos planteando a partir de estas publicaciones con el actual contexto jalisciense y que no hay que dejar de lado, porque el fenómeno de desaparición y localización de personas, sea con vida o sin vida, nos está abrumando, nos está rebasando. Porque en este texto, si bien en este capítulo doy cuenta del trabajo al interior de prisiones, de la clave emocional que hay en el momento de hacer la presentación de los boletines de búsqueda, de la gestión emocional a la cual se someten las madres buscadoras para garantizar la continuidad del propio acto de buscar, también nos hace ver hacia los contextos de búsqueda en campo porque estamos frente a eliminaciones totales de cuerpos. Ya no es solamente hablar de fosas, sino hablar de sitios de exterminio. Entonces, de ahí, pues bueno, de nuevo cuenta agradecer por el espacio brindado en esta publicación que yo sé que será bien recibida, que será leída y que será de gran ayuda y un gran aporte para continuar con los procesos de sensibilización que bien comentaban en la presentación de este volumen, porque justamente es eso. Este texto se escribe estando yo en Brasil, justo cuando como grupo estábamos también participando del acompañamiento de un caso de desaparición de un chico de nacionalidad argentina, siendo él desaparecido en Brasil y el grupo de acompañamiento, el equipo mexicano. Pero al día de hoy, en esta presentación, yo formo parte de un grupo de investigación en una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y justamente es eso, replicar este material al interior de las instituciones en procesos importantes de sensibilización, justamente para no continuar dando cuenta de funcionarios o servidores públicos como los que están retratados en esas narrativas, que no se importan, que coadyuvan en el silenciamiento de la entrada a cárceles, de proporcionarnos información, de entorpecer las actividades que las madres hacen y le corresponden al Estado mexicano. Eso sería todo y de nueva cuenta agradecer por la invitación, felicitar a todas y a todos los autores y pues nada, invitar a que lean ambos textos. Muchas gracias. Si me pueden ayudar a indicar si hay algún otro de los autores que quisiera hacer algún comentario. Parece que no. ¿No? Tenemos muy poquito tiempo, pero no quisiéramos escuchar algunas de las consideraciones que quienes hoy han asistido quisieran hacer. No sé si les merezca alguna reflexión, alguna consideración extra. Al doctor Arias, yo quisiera conocer su opinión. Yo sí, pero el auditorio no. Como siempre se salen con la suya. La verdad es que los que se tienen que lucir son ellos dos. No lo saben ustedes, pero yo estoy aquí para contárselo. La verdad es que quien inició el proyecto en realidad fue la joven investigadora, porque el proyecto se inscribió bajo esa modalidad. Son las trampas que luego hacemos los gestores para obtener recursos, y la que daba el perfil era la coordinadora de la línea de investigación en seguridad, en derechos humanos, seguridad y justicia. Y luego se fue avanzando el proyecto a una labor de colaboración entre las dos líneas de trabajo. El coordinador de nuestra línea
de Política y Gobierno es Arturo, y nuestra coordinadora en materia de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia es Jacqueline. Aunque Arturo los últimos trabajos ya no se dedica tanto a la política y al gobierno, ya no sabemos si nos coordina o no, pero son ellos quienes han hecho, la verdad, el esfuerzo, el trabajo de que esto vaya creciendo, conocer a los autores ahora internacionales, ya los leí con muchísima atención, pero ahora escucharlos, desde dónde los están escribiendo, pues la verdad es que este proyecto en particular le tenemos particular aprecio, ya lo señalaba Arturo, ha tenido distintas vertientes de visibilización a través del MAD, de la memoria activa de desaparición, a través de una serie de acciones. Me parece que este es el mejor esfuerzo de lo que el Colegio de Jalisco puede contribuir a los problemas locales, nacionales e internacionales. Me parece que es el mejor ejemplo. El año pasado, aquí los colegas recibieron la distinción por parte del INAI, precisamente por el esfuerzo de visibilización que se hizo a través del MAD, y como ya lo dijo Jacqueline, pues ahí sigue el MAD, a pesar de los pesares. No están ustedes para saberlo, pero cuando uno se enfrenta a estos proyectos, jamás se imagina que se van a enfrentar con circunstancias como ciberataques, duplicidades de información. El mundo virtual nos abre a muchas oportunidades, pero también nos abre muchos riesgos. Y el proyecto lo hemos tratado de sostener a pesar de que hay voces que nos han querido acallar. Entonces, pues nada, felicitarlos por el esfuerzo y que todos tengan oportunidad de leer esta obra colectiva, y que les voy a incitar aquí a los colegas para que no sea la única, porque este fenómeno está cambiando cada vez más. Muchísimas gracias a todos y felicidades a los autores que nos escuchan de manera remota, y por supuesto a nuestras presentadoras de lujo. Gracias por su colaboración para hacer de esto un conocimiento más tangible para la población. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra consideración para que finalmente nos gustaría dar constancia de la participación tanto de la doctora Lucía como de la doctora Dolores, de dos constantes reconocimientos sencillos que el colegio les entrega, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí. Y finalmente tenemos un vinito de honor, si gustan ustedes degustar para hacer las consideraciones respectivas. No, muchas gracias.